Ahora mismo tenemos el producto que va a revolucionar el mundo de la aviación. Todos los helicópteros que se ven volando en el mundo, que sepan, existen gracias a un español. No solo hemos hecho el chupachus y la fregona, hemos creado la primera aeronave rotatoria del mundo. Prueba, ensayo, error, destrucción, tal, y encima volando. Que la gente piensa en volar y en aviación y se piensa que es imposible, pero ni es caro ni es difícil. O sea, eso todavía en Europa somos súper restrictivos y España encima por debajo. Ya no hay excusas para elegir si entre helicóptero o autogiro. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Toque de Ingenio. Soy Edgar Guerrero y como ya sabéis estamos aquí para charlar sobre innovación, ingeniería y en este caso sobre un proyecto que combina historia, tecnología y mucha pasión. Hoy tenemos el privilegio de adentrarnos en el universo de la aviación, un sector donde España tiene una huella histórica gracias a un invento que quizás a alguno de vosotros os sorprenderá, que es el autogiro, una aeronave que cambió la historia de la aviación mundial y que fue creada por el ingeniero español Juan de la Cierva en 1923. Para hablar sobre el autogiro, hoy me acompaña Cristina Alonso, que es la CEO de ELA Aviación, una de las empresas que ha mantenido viva esa herencia, desarrollando autogiros en España y exportándolos a todo el mundo. Desde su sede en Fuenteovejuna, en Córdoba, en la que nos encontramos ahora, ELA Aviación ha trabajado por más de 25 años con el objetivo de perfeccionar esta aeronave, haciendo que volar un autogiro sea cada vez más seguro, accesible y emocionante, tanto para pilotos experimentados como para aficionados. En este episodio descubriremos qué hace al autogiro una aeronave tan especial y qué lo diferencia de otros vehículos aéreos como el avión o el helicóptero. Hablaremos también sobre la aviación deportiva en general y el lugar que ocupa España como fabricante. Además, Cristina nos contará cómo es el día a día de una empresa que desarrolla y produce un producto tan tecnológico desde un pequeño rincón de Andalucía y los retos a los que se enfrenta para poderlo hacer posible. Y le pediremos que nos hable también sobre su nuevo modelo, que ya está causando sensación entre los pilotos por sus revolucionarias especificaciones. Y como siempre, quiero agradecer el apoyo a nuestro patrocinador, Protongo, que hace posible que traigamos estas historias cada semana. Protongo es la plataforma ideal para que empresas de I+D fabriquen sus piezas y prototipos en tecnologías avanzadas como el mecanizado o la impresión 3D. Y todo de manera rápida y sencilla gracias a una plataforma online muy cómoda de usar. Os dejamos un código de descuento en la descripción del vídeo. Y ahora sí, Cristina, bienvenida a Toque de Ingenio. Pues muchas gracias, un placer teneros aquí. Un placer que nos hayas invitado a vuestras instalaciones, que están chulísimas. Me ha sorprendido un montón llegar a Fuenteovejuna, que a mí la verdad es que me sonaba por el libro de Lope de Vega, ¿no? Pero lo tenía totalmente desubicado del mapa y he llegado aquí y me encuentro vuestra empresa, el aeródromo en la puerta. Dios, hostia, qué pro, ¿no? Qué bien montado lo tenéis, ¿no? La verdad que sí, estamos muy orgullosos de haber creado esto que veis aquí atrás, que es una maravilla y nada, que lo disfrutéis hoy. Todo lo que pueda enseñaros, pues muchísimas gracias. Luego le echamos un vistacito a vuestras instalaciones y nos explicas en más detalle pues, qué es lo que hacéis, pues la verdad es que pues no deja de ser sorprendente. Pero escucha, para empezar por algo sencillo y que la gente podamos ir interiorizándolo. ¿Qué es un autogiro? Vale, por la base, pues mira, como muy bien has dicho en tu presentación, es un invento español además. Desde que apareció el helicóptero, olvidado completamente, porque es como lo veis aquí atrás, es una aeronave de ala rotatoria. Sí. Pero fue la primera aeronave de ala rotatoria creada en el mundo y encima lo hizo don Juan de la Cierva, un español. No solo hemos hecho el chupachus y la fregona. Correcto. Hemos creado la primera aeronave rotatoria del mundo. Lo que pasa que luego, posteriormente, se desarrolló el helicóptero y se olvidó de esta aeronave, que es lo que ha hecho esta empresa durante 25 años. Volverla a sacar al mercado y sus prestaciones, que no tienen nada que envidiar el helicóptero a ello. Venga, pero en resumidas cuentas, un autogiro
tiene estéticamente como la pinta de un helicóptero, pero unas características diferentes. Sin entrar en demasiados detalles, ¿cuál es la diferencia entre un autogiro? Pues mira, principalmente y lo más importante es que el autogiro, como la propia palabra dice, volamos en autorrotación. Es decir, nuestro rotor principal, el que nos sustenta, no está conectado al motor. Eso quiere decir que volamos gracias al viento relativo. Lo que hace la aeronave, pues muy segura. En el caso de una parada de motor, por ejemplo, nosotros no tenemos maniobra de emergencia, nosotros continuamos volando, que es una de las cosas que podemos decir en ventaja con el helicóptero. Entonces, aquí lo que tenemos es un motor trasero que lo que nos genera es el empuje, Es ¿no? correcto. Y el propio empuje hace que el viento que te estás encontrando de cara, porque tú estás avanzando, hace girar las aspas, ¿no? Correcto, ¿Entiendo? el motor Y es el que nos hace desplazarnos. y al girar las aspas, te nos genera la sustenta. sustentación y te elevas, ¿no? Entonces, llegado el caso que se para el motor absolutamente, el de empuje, el que tienes detrás, esas aspas pues, van a seguir girando y Correcto, y descendería vertical a en velocidad... muy lento, con el suficiente tiempo como para buscar un sitio en condiciones como para aterrizar, sí. Y tú, no sé si lo sabrás, ¿eh? ¿Tú sabes por qué históricamente el helicóptero desplazó al autogiro? Porque la verdad es que tiene algunas ventajas, ¿no? Sí. O sea, es verdad que el helicóptero también las tiene, ¿no? Poder despegar totalmente vertical, pues es una ventaja importante. Pero al final como que se desplazó totalmente y el helicóptero se utilizará para todo, en cambio el autogiro está un poco más limitado. Totalmente. Fue un proyecto además que cuando don Juan de la Cierva decide poner a disposición de los americanos su patente y todo y venderlo, que lo vendió. Ah, luego, vendió la patente. Sí. Luego, curiosamente, falleció en un helicóptero, fíjate, ¿Sí? en otro tipo de aeronave que no era un autogiro. Y resulta que aquellos compradores de ese proyecto deciden usar solo algunas cosas que aportó la estabilidad, el rotor, el sustentarte por un rotor. Aprovecharon algunas cosas del autogiro, pero luego le quitaron otras. Claro. Decidieron conectar el motor al rotor principal para volar, por ejemplo, para hacer vuelos estacionarios. Así lo decidieron. Y entonces esa idea de autogiro, aparte después del fallecimiento de Juan de la Cierva, pues se quedó prácticamente olvidada. De hecho, hoy por hoy todavía pues no se conoce. Dices la palabra autogiro y no sabes, la gente no sabe qué es. De hecho, yo se lo explico a mucha gente viniendo aquí. No, que voy a Córdoba a ver a una fábrica de autogiros y la gente me miraba con qué es un autogiro. Sí. Sonaba como... De hecho, he tenido que buscar fotos. Mira, ¿ves? Esto es un helicóptero. Me suena que tal. Como un helicóptero. Decíamos en la presentación que de alguna manera vosotros sois el legado, ¿no? De lo que pudo dejar Juan de la Cierva y de su invención, ¿no? Pero no sé si hay otros fabricantes en España que también hayan continuado con esta fabricación. No, a este nivel que como nosotros tenemos ahora de dedicación 100%, una producción, aeronaves certificadas, no. Ha habido otros fabricantes pues con otro nivel de producción o de compromiso que se han ido quedando en el camino, pero hoy por hoy la aviación es la única empresa. Solo tenemos, por cierto, hablabas antes de las fregonas. Nosotros tenemos un cliente que es un fabricante de fregonas que no deja de ser también un legado de un invento español. Totalmente. ¿No? Y ellos lo llevan, o sea, como con orgullo terrible el decir que la fregona era un invento español y que ellos después de, pues no sé, la fregona que era del 50 y pico, pues después de 70 años todavía lo mantienen, que entiendo que será 3/4 lo que os pasa a vosotros. Totalmente. ¿No? Para nosotros saber que esto es una invención española es muy importante y lo llevamos... dado cuenta que nosotros el 90% de la producción es para afuera, entonces nosotros decir que fuera de España esto es una cosa que hemos creado nosotros cuando estamos acostumbrados a que los inventos o las cosas tecnológicas vengan de otros países, que si China, que si Alemania. Literal. No, esto es español. Todos los helicópteros que se ven volando en el mundo, que sepan que existen gracias a un español, que no es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa. Y cuando dices eso... O sea, yo recuerdo una empresa que nosotros teníamos hace unos años que también desarrollamos un producto que era muy tecnológico, te diría incluso avanzado a la época, que era un robot de inspección, control remoto, para operaciones muy concretas, ¿no? Y eso, pues 3/4 lo vendíamos a nivel internacional porque en España no tenía mucho mercado. Y me acuerdo en Sudáfrica, en Israel, en Estados Unidos, que presentábamos nuestro robot y cuando decíamos que era hecho en España, nos decían que no podía ser. Decían, no, pero esto vosotros lo compraréis a un fabricante de donde sea, le cambiáis los colores y lo vendéis como... No, esto está hecho en Barcelona, está diseñado... Y me da una rabia. Te entiendo perfectamente. Te entiendo porque es
además llegan a cuestionarte qué tanto por ciento hacéis en España, como Claro. si solo fuera a decir que ponemos las ruedas. O que pintáis. O que pintamos, ¿no? ¿Qué tanto por ciento? Digo, pues es que prácticamente todo, salvo algunos componentes que los tenemos que comprar, que los traemos, Claro. pero prácticamente todo se fabrica aquí y en esta fábrica donde estamos ahora. De hecho, el vídeo este servirá para ejemplarizar, ¿no? Que efectivamente. realmente es Sí, así. sí. Vale, venga, Juan de la Cierva, autogiros, el producto es como muy revolucionario en la época. ¿De dónde sale la aviación? En un momento hay un iluminado, que no sé si todavía pertenece o no pertenece a la empresa, ahora me lo explicas, que dice, oye, a mí esta idea me ha molado, yo quiero fabricarme un cacharro de esto. ¿Cómo va eso? Bueno, pues la aviación parte de una familia como hobby que decide, pues en su tiempo libre, eran aficionados al aeromodelismo, a cosas de aviación, pero no como fabricante, sino como hobby. Y un día pues llega a manos de esta familia concretamente, del dueño anterior, pues unos planos de un autogiro y decide como hobby el fin de semana le caen unos planos en la mano sí, y dice, parece pues ser que les llega, yo, ¿no? Esto lo voy a fabricar yo y tal, y empiezan pues fabricando algo muy básico, que es un autogiro remolcado por un coche y un cable sin motor, nada más que para pasar el fin de semana divirtiéndose, corriendo pista para arriba, pista para abajo. No tendremos una foto de eso, ¿no? Sí, claro. ¿Tenemos una foto? Tenemos una foto, sí. Oye, sí. ¿podemos poner aquí la foto del autogiro remolcado por un coche? Sí. Luego nos la dejas. Hombre, que la dejo. Y así empieza, y de ahí das de cuenta de cuánto le gustaba, cuánto empieza a pasar de hobby a pasión, y empieza a decidir pues investigar en ponerle motores, en mejores asientos, y gracias a esa afición que se crea en torno a él y a los amigos, oye, ¿por qué no me fabricas uno? Oye, y hazme uno para mí. Y entonces descubre que es bueno haciendo lo que hace y que además le gusta. Entonces, pues esta familia, yo formo parte de ella porque me incorporo después, pero esta familia decide abandonar todo lo que están haciendo todos los miembros de la familia para dedicarse a fabricar autogiros. Lo tenían muy claro. Y escucha, ¿tenía alguna formación técnica de...? Nada. O sea, nada. Totalmente Prueba, amateur, ensayo, error, destrucción, tal, y encima volando. Una locura, de locos, Claro. una historia de locos. Porque esto es así, ensayo, error, pruebo, rompo. Hostia, pero aquí... Y aeronaves. Claro, aquí un error sale caro, ¿no? Sí, sale caro, pero afortunadamente no ha habido flojo. nada peligroso. Ha habido pequeñas cositas, pero nada que desilusionase a esta familia en su momento como para continuar adelante y dejar este legado, claro. Y luego, o sea, después de, dijéramos, el creador original, lo heredaron los hijos, Sí, ¿no? exactamente. Después, posteriores a años, ya la producción más avanzada, más moderna de esta empresa la continúan los hijos, concretamente Emilio José López, que es quien toma las riendas en los últimos años de los proyectos nuevos y de todos los productos que terminan de relanzar esta empresa donde está ahora, claro. Has dicho Emilio López, estoy pensando... Ela viene de Emilio López. Sí, Alemany, que es el nombre del primer fundador. Correcto. ¿Es así? Tenía pinta, ¿eh? Tenía pinta, ¿no? L va por ahí. Sí. He visto algunas fotos que antes, o los originales, no tenían carlinga, ¿no? Eran como descubiertos. Las primeras unidades eran, a pesar de estar certificadas, porque claro, esto lleva un proceso para poder volarlo legalmente de certificación. Claro. Entonces tienes que pasar unas pruebas, ¿no? Pero las primeras aeronaves eran modelos muy básicos. 2 asientos, un motor descubierto, todo al aire, prácticamente un cinturoncito, un panel y poco más. Y volaban de maravilla igualmente. Sí. Vale, y de esa idea original o del el coche, o sea, el autogiro remolcado por un coche, ¿hace cuánto tiempo? Pues eso estábamos hablando, pues hace exactamente, 25 años, 26 años, sí. 25 26 años, vale. En esos 25 o 26 años, imagino que os ha pasado de todo, ¿no? Como evolución de empresa. ¿Tú sabrías decirme algo significativo que haya hecho como relanzar vuestro negocio o algo, un hito importante de decir, hostia, mira, a partir de aquel momento... Es que hay muchos, varios, ¿no? Hay cosas hasta malas que luego se han convertido en buenas. Tiempo? Sí. Y una de ellas fue que nos copiaron nuestra aeronave. ¿Qué dices? El primer modelo 07 fue copiado por una empresa que aparentemente iba a ser primero una distribuidora, nos lo copió
pero nos lo relanzó, o sea, relanzó el producto, hizo que vendieron más que nosotros, tenían un buen marketing, mejor que nosotros, no mejor aeronave, porque era copiada y mal copiada, pero claro, puso el autogiro a un nivel de conocimiento mundial que nosotros no pudimos y gracias a eso se empezó a conocer, a tirar del hilo cuál es la aeronave, vale, sabemos que es una copia, pero cuál es el original, ¿no? Y entonces, gracias a un hecho que aparentemente podía ser negativo, se nos conoció más. O sea, y luego la creación del mejor modelo cabinado del mundo, que es la creación del 10 Eclipse, que la creó Emilio José López, eso ya puso la empresa a un nivel mundial muy, muy importante. O sea, vosotros como fabricantes de autogiros estáis arriba, top 1, top 2, ¿no? Sí. Y vuestro competidor, no la marca, pero a nivel internacional seguro que hay más fabricantes. Que alemanes, italianos, correcto. O italianos. Sí. Que así en Petit Comité fueron los alemanes los que nos copiaron, para que luego digan que la tecnología alemana es mejor. No, pues hay veces que pues con los alemanes copian. Era con uno de estos con los que me peleaba por todo el mundo y me decían, no puede ser español. Sí. Me cago en la madre, de verdad. Perfecto. ¿Cómo acabáis en Fontevejuna? ¿Cómo acabamos? ¿Qué es lo primero que he pensado tal y como he llegado aquí? Esta gente, ¿qué hace en Fontevejuna? ¿Qué hacemos aquí? Sí. Bueno, pues es una historia para mí fascinante porque lo viví como parte de la familia, pues fue una decisión muy importante y un cambio a todos los niveles, tanto familiar como profesional. Pero era muy claro, llegó un momento en el que tenemos tanto éxito, por así decirlo, con los modelos abiertos, vendíamos tantas unidades que donde estábamos fabricando en Madrid, concretamente en Toledo, pues las instalaciones se nos quedaban cortas, con lo cual había que tomar una decisión para crecer rápida, que era trasladarnos y tener el control sobre nuestras propias instalaciones, no estar en alquiler o haciendo uso de instalaciones que no eran nuestras. Y entonces había que tomar una decisión, buscar una alternativa y esta era una de ellas. Para poder crecer. Para poder crecer. Básicamente. Para poder hacer nuestras propias instalaciones y el sueño, que lo teníamos muy claro, que era esto. O sea, porque vosotros necesitáis, aparte de una nave industrial generosa, un campo de vuelo. Un campo de vuelo lindando prácticamente con la fábrica, sin tener que cruzar carretera ni nada. Y es lo que encontramos aquí. Una pista municipal y terreno para poder hacer estas instalaciones justo enfrente. Era ideal venirnos a Fuentevejuna, Córdoba. Sí, lo tuvimos claro. Y de vivir en Madrid o en las cercanías de Madrid a vivir en Fuentevejuna, ¿qué tal? Bueno, a ver, al principio, claro, cuando estás concentrado en el trabajo… A tope, ¿no? A tope, no pasa pues nada. No pasa nada, no te importa. ¿El domingo por la tarde? ¿Qué dices? El domingo por la tarde os sigo trabajando. Me iría al teatro, ¿no? Esta tarde. No, sí, efectivamente, me iría al teatro, me iría al cine. Pero bueno, ya, como yo digo, hay gente que vive en Madrid que se toma más tiempo que yo en llegar a Córdoba igual o ir al cine. O sea, seguro. Ya el tiempo relativo, ¿no? ¿Y llevas mucho tiempo aquí? Pues llevamos desde 2005, va a hacer, pues, ¿cuánto? 20 años el año que viene. 20 años será. Sí, con estas instalaciones. ¿Sí? Escucha una cosa, Fuentevejuna, a mí me cuesta encontrar personal cualificado y mi oficina está a 7 minutos del centro de Barcelona. Sí. ¿Cómo lo hacéis aquí? Bueno, aquí es complicado. Es bastante complicado a nivel pues, de ingeniería. Es verdad que ahora con el trabajo a distancia pues vamos supliendo esos problemas que tenemos, pero venirse aquí a vivir no es fácil. La verdad que hemos tenido mucha suerte y prácticamente el 100% de la plantilla que tenemos aquí en la fábrica es local y profesionales que han aprendido y que la verdad que hacemos los mejores autogiros del mundo. Pero es verdad que a la hora de otro tipo de puestos nos cuesta mucho, pero bueno, vamos capeando esos problemas. ¿Cuántos sois aquí? Pues somos 32. Y entiendo que todo el mundo es de la zona. Sí, todo el mundo es de aquí. Todos los operarios han sido formados y… Formados y… El alcalde os hará la ola, ¿no? Hombre, pues sí, pues nos quieren bastante. Nos podrían querer más, pero nos quieren bastante. Al final, hostia, de la nada, venir aquí, montar una empresa… Sí. Al principio no se lo creían. Al principio, una empresa nueva que viene, tal, y estos quiénes son, y es un pueblo, a veces todo es muy cerrado, y estos que vienen de Madrid… Claro, pero con los que años… si no fueras a engañar, ¿no? Como si te fueras a venir a por algo y luego marcharte. Claro. Pero con los años pues hemos demostrado que después de 20 años pues aquí seguimos. Así que sí, la verdad que, muy bien. Que nos quieren. Oye, ¿cómo es el sector de la aviación? Bueno, esto sería aviación deportiva, ¿no? Correcto. En España. Está
¿está desarrollado? ¿Es un nicho? ¿Hay pocos aficionados? Es un nicho. ¿Cómo es? Pues mira, yo te puedo hablar bajo mi experiencia, que llevo 20 años trabajando en esta empresa, y bueno, puedo decir que ha ido a más y mejor, pero muy despacio, muy Vale. despacio. Entonces es verdad que empresas como nosotras pues luchamos para que haya más actividad en los campos de vuelo, que no tengas que estar pensando, pues no es como fuera, que como que tiras una piedra y hay un campo de vuelo, o tienes instalaciones en condiciones. Aquí en España cuesta más, pero cada vez hay más eventos, cada vez hay más clientes, más facilidades para adquirir tus aeronaves, más aeronaves certificadas, pero es verdad que no tan rápido como en otros países. No ¿Y, tan rápido. por ejemplo, en Europa hay algún país donde esté especialmente desarrollado? Yo sé, por ejemplo, el caso de Estados Unidos. Que en Estados Unidos Sí. hay poblados Sí. donde los tíos tienen los aviones Sí, como si sí, fuera un sí. coche. Y tienen el campo de aterrizaje, la pista directamente dentro del pueblo. Correcto. Y tiran del avión y lo Eso meten es el sueño de todo Y lo piloto. meten en el garaje. Eso es el sueño de todo piloto, pero que Eso lo he si, visto, que si ¿eh? lo Lo he quieres visto te con tienes mis que ir ojos. ahí a vivir, porque aquí Claro. en Europa no existe. O sea, eso todavía en Europa somos súper restrictivos y España encima por debajo. Pero es verdad que vas a Alemania, vas a Italia, vas a Francia y allí todo es pues más ágil y hay más actividad y hay más afición y más que en España, pero bueno, trabajamos para que eso cambie. ¿Hay algún país especialmente que lo tenga más por la mano? Por ejemplo, en el Francia. caso... Francia lo pone muy fácil a la hora de matricular, del papeleo, todo bastante más sencillo, ¿no? Tienen otras cosas, hay algunos países que tienen pros, contras, ¿no? Pero Francia para pero vosotros es Francia un buen mercado. es un buen mercado. Hemos sido líderes de ventas muchos años en Francia, es en el país vecino que tenemos aquí, sí. Escucha, si alguien de los que está viendo ahora el vídeo se enamora de vuestros autogiros y dice, ostras, yo quiero uno de estos, ¿qué se necesita para pilotar un autogiro? Pues se necesita menos de lo que la gente se imagina, porque la gente piensa en volar y en aviación y se piensa que es Sí, imposible. pues ser piloto siempre es como, ostras, es Correcto, caro, es claro. difícil, ¿no? Pero ni es caro ni es difícil. En el caso del autogiro, el nuestro, que estamos dentro de la categoría ultraligero, necesitas una licencia de ULM categoría autogiro. Pero es que estamos hablando de cursos de formación de 15 horas, prácticamente 15 horas que estás volando solo. Otra cosa es que quieras luego mejorar tu formación, pero es que en 15 horas estás pilotando estas aeronaves. 15 horas. Y con precios de curso muy contenido. ¿Qué puede costar un curso Pues de ultraligero? puede ser perfectamente cerca de los 3.000 euros menos a veces. Si cuantas menos horas necesites, menos te va a costar. Con un mínimo obviamente, de 15. Claro, con un mínimo de 15. Pero la mayoría con 15 horas, a no ser que seas un poquito más, que tenga más dificultad. Que te cueste más. Claro, está volando solo. Y vale, y para volarlo entiendo que esto tiene que partir siempre de un aeródromo controlado, ¿no? Y lo que supongo es que no podrá volar en zonas restringidas, ¿no? Claro, Por la pero bueno, normativa, eso, supongo. claro, durante tu curso te van enseñando lo que es navegación aérea. Te enseñan cómo usar tu GPS, pues lo mismo que tenemos en nuestros coches, que todos usamos nuestro GPS, pues aquí llevamos nuestro GPS. Pues que me quiero ir a Valencia, me quiero ir a Madrid, pues me pone a disposición mi tecnología de dónde quiero aterrizar, de dónde puedo, de dónde no puedo, normalmente campos o aeródromos para ultraligeros, ¿no? Pero es súper sencillo, no tenemos que notificar, a no ser que se aterrice en un aeropuerto, que no es común para un ultraligero, no tenemos que hacer plan de vuelo, simplemente saber usar una radio y un GPS aeronáutico. Y has dicho, me voy a Valencia, ¿con esto se puede viajar? No sé, ¿qué autonomía puede tener esto? Pues que estamos hablando de autonomía máxima, estamos hablando de 600 kilómetros. Que es que ahora mismo tú y yo ahora mismo cogemos un autogiro de que nos vamos a Madrid. Hostia. Edgar, vámonos a Madrid. Y en 1 hora 40 minutos estamos en Madrid. Me lo imaginaba más 1 hora 40 minutos, vamos a 180 kilómetros por hora, así para ir a gusto, 180, que llegamos hasta 200, porque tenemos ahora mismo en el mercado el autogiro más rápido del mundo certificado, 200 kilómetros por hora. O sea, imagínate. Y ahora tú y yo nos plantamos en 1 hora 40 a Madrid, en línea recta. Chicos, necesitamos un autogiro para venir a grabar los podcasts, Proton Go, escucha, te seguimos haciendo patrocinios, pero un autogiro nos iría muy bien porque es que los podcasts estos nos pillan muy lejos de casa y venir claro. Es un esfuerzo. Sí, pero es por eso, porque mucha gente lo quiere para uso deportivo, pero hay mucha gente ejecutiva y para trabajo que ha descubierto esta aeronave para, aparte de desplazarse,
disfrutas y te desplazas, las dos cosas. No hay tráfico, ahí arriba prácticamente no tenemos tráfico, con lo cual es una No, maravilla. claro, y si es zonas no controladas, pues donde te da la gana, bueno, Claro. tienes que aterrizar en campos que no, Sí, o sea, no, sí, claro, sí. no puedes aterrizar en el centro de Sevilla, ¿no? No, claro, Pero ya tienes tus zonas restringidas en las ciudades. Nosotros no sobrevolamos. no puedes sobrevolar No, ciudades, no, claro, no. claro. Vale, escucha, perfecto, tenemos licencia, ¿Mm? 3.000 euros de ULM, menos de 600 kilos, ¿no? ¿Son? Sí, sí, Pues sí. 250. Sí, Bueno, sí. ahora han puesto Bueno, en ahora ha subido a 600, ¿no? 600, 600 kilos. que son. ¿Qué Para nosotros pesa es. vuestro en vacío? Pues 200. tenemos desde 230, 260, depende de la equipación, claro. Nosotros que tenemos varios modelos, los motores no pesan lo mismo, hay mucha variedad. Pero vosotros aún cumplíais la normativa de los 450 De los kilos, ¿no? Porque 450. son dos Sí. pasajeros. Nuestros últimos modelos no, porque ya son motores Ya un son poquito más pesados, hemos incrementado aviónica y entonces estábamos deseando que por fin a España llegase la norma de los 600 kilos tan, que está tan recién deseada. estrenada, ¿no? Sí. 600 kilos y luego 10.000 pies correcto. de cota, ¿no? Claro, porque te limitaba mucho a la hora de llevar un pasajero, el peso, el combustible. Ya teníamos que andar jugando, ¿no? Con más o menos combustible, pasajeros, el peso. Vale, entonces te decía, tenemos licencia, suponemos que tenemos un campo de vuelo cerca de casa, venimos a ELA, ¿qué nos podéis ofrecer? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenemos? Yo tenemos de todo. Quiero uno. ¿Quieres uno? Yo te lo vendo hoy. Después de esto te lo vendo. Pero me haces precio, ¿eh? Hombre, claro que te hago precio. Vale. ¿Cómo es esto de los aeroclubs? O sea, ¿vosotros vais a organizar por toda España algunos puntos en los que podrás alquilarlo? Correcto. ¿Cómo es? Pues bueno, nosotros vamos a crear un sistema, un club para socios y ponemos a disposición pues X aeronaves que van a estar repartidas por España, donde los socios que formen parte de este club, pues pagando su alquiler mensual, depende de lo que vuelen, su inscripción, puedan disfrutar del autogiro ya más cerca de su localidad que tengan y pueden usarlo las veces que quieran y así pagarán según el uso, según las horas que quieran hacer al mes. Habrá gente que quiera hacer 10 horas, o gente que quiera hacer 20, o gente que quiera hacer 5. ¿Y ya lo tienes negociado en Igualada? En Igualada nos iría bien, ¿eh? A nosotros, chicos, en Igualada nos iría bien, nos pilla cerca, ¿eh? Ahí estamos. Esa zona está calentita, está ¿no? Está calentita. A los catalanes nos gusta mucho volar, ¿eh? Sí, que es verdad. Somos muy aficionados. Es verdad, os gusta mucho volar. Necesitaríamos un aeroclub de autogiros ahí, ¿eh? Sí, pues nada, ya mismo. La semana que viene, te lo miro. La semana que viene miro, tengo ahí unos temas que igual pronto lo tienes ahí disponible. Perfecto. A ver, Cristina, preparando esta entrevista he visto el lanzamiento de un nuevo modelo que se llama Revo, como que ha generado un montón de revuelo, que la gente hablaba como que era la rehostia, ¿no? ¿Por qué es la rehostia? Bueno, pues ahora mismo tenemos el producto que va a revolucionar el mundo de la aviación. Vale. Así, literal. ¿Por qué? Hasta ahora siempre se nos ha comparado con que, bueno, sí, pero es que el helicóptero, sí, no es un helicóptero, es verdad, es más seguro, pero es que el helicóptero despega vertical. Sí. Pero es que con el helicóptero puede despegar de cualquier sitio. Pero es que ya no existe. Emilio José López lleva 7 años de su vida sin conformarse, diciendo, no es suficiente lo que he creado hasta ahora. Yo necesito que esa comparación ya no exista. Yo necesito diseñar el autogiro que despegue prácticamente instantáneo como un helicóptero. Y ha sido, pues 6-7 años de su vida, parte de creando la última generación de autogiros de esta empresa, trabajando en la sombra, en ese diseño de rotor único que no ha conseguido ninguna otra empresa a nivel mundial de autogiros, que es un sistema de despegue instantáneo de 0 a 10 metros como máximo. De 0 a 10 metros. De 0 a 10 metros. Porque por defecto, ¿cuánto es el...? Normalmente nosotros tenemos que operar en pistas mínimo de 150 a 200 metros, aunque usemos solo igual, si tenemos viento, 30 a 40 metros. Pero por seguridad, porque las condiciones pueden cambiar, por seguridad nos vamos a pista mínimo de 200 metros para operar de forma segura, porque dependemos de la carrera de despegue, pero con este autogiro no. El autogiro Revo, ahora mismo, hoy por hoy es en el mercado la única aeronave de ala rotatoria con un despegue instantáneo. Una revolución, porque es que ahora ya no hay excusas para elegir si entre helicóptero o autogiro. No lo hay. Tú sabes que yo soy ingeniero y como tal pues soy un poquillo curioso. Y entonces ahora te voy a preguntar,
que la ha instalado como una especie de... No me puedes dar el Si tengo que detalle decir porque esto, está te tengo que patentado. matar. Está patentado, ya seguro que lo tienes ahí. Pero entiendo que tiene una prerrotación, ¿no? Mucho cómo más es? potente. Ah. Tiene un sistema de prelanzador y un sistema de cabeza rotor especial diseñado para conseguir 500 vueltas de rotor, que no es habitual en un autogiro. Nosotros operamos a pues unas 200 y pico, 300 vueltas de rotor. Nosotros llegamos hasta las 500 con una potencia tan grande que conseguimos, ya no te digo cómo, por favor. pero La conseguimos sustentación en nada. que el autogiro quiera saltar. Correcto. ¿Y es patentable esto? Sí. Estamos en en fase ello. de patente. Sí. Pues las patentes a veces son una película. Sí, pero es importante Hombre, claro. porque, vamos a ver, tiene la importancia que tiene, no es por querer ponernos mérito, pero si no existe, nadie lo ha inventado antes y lo hemos hecho nosotros, eso tiene un valor y hay que protegerlo, por supuesto. Te decía lo de las patentes porque nosotros a veces nos hemos peleado haciendo desarrollos muy innovadores y lograr demostrar que es una innovación, o sea, a veces cuesta un montón y luego patentarlo en todos los países donde quieres protegerlo, ¿no? Totalmente. Y más desconocimiento. Y porque pagarlo, claro, porque al final vale un dineral, la patente vale un dineral. Efectivamente. Pero además nosotros contamos como no hacemos cosas que son muy normales, que es un autogiro, pues no todo el mundo sabe que es un autogiro y cómo funciona un autogiro. Claro. Entonces, aparte de eso, pues encontrar gente especialista que sepa, pues no es fácil. O sea, esa es la revolución en la que lleváis 7 años trabajando, que es un autogiro que despega en 10 metros, ¿no? Sí. En menos, desde 0 a 10, con 2 personas. De 0, dependerá del viento. Depende del viento, en exactamente, contra, ¿no? correcto, Claro. del peso, de algunas condiciones, pero máximo vamos, que podemos operar en un helipuerto, perfectamente para despegar. De hecho, ya os pasaré vídeos para que lo veáis o igual lo pongáis. Queremos vídeos. Ponemos vídeos aquí, ¿eh? Porque es una pasada el vídeo, el despegue. Vale. Es increíble. Vale. ¿Qué te iba a decir? Hablando de los países, las patentes, ¿no? Que tienes que protegerlo en muchos países. ¿Vosotros dónde vendéis esto? Me decías que el 90% es fuera de España. Vale. El mercado español para casi todo no suele ser muy grande, ¿no? No. ¿Dónde acabas vendiendo esto? Pues en todos los sitios donde nos dejen, en los 20 y pico años que llevamos, yo creo que estamos en todos los continentes prácticamente, en todos. Creo que nos falta algún país asiático y tal, que bueno, pues siempre que vas con más cautela a la hora de vender, pues a países como China, tal. Claro. Pero estamos en Malasia, estamos en Sudáfrica, en Australia, en Estados Unidos, estamos en toda Europa, en muchos sitios. Y entiendo que vuestra manera de comercializar es teniendo un distribuidor en cada país. Correcto. ¿Algo así? Sí, ¿no? Correcto. Un centro de venta que funcione bien es claramente tienes que tener algo fundamental, que es una escuela de vuelo y un servicio técnico. Porque de ahí es donde te van a venir los clientes. Es decir, nosotros a la hora de abrir un centro nuevo en cualquier país, nosotros tenemos que contar con un centro de vuelo, una escuela que se profesionalice en el autogiro y que luego venga a formarse, porque nosotros ofrecemos todo, nosotros ayudamos a crear ese negocio. No hace falta que tengas experiencia. Si tienes experiencia en aviación, perfecto. Claro, pero si no la tienes, te la proporciono yo. Entonces, te ayudo, te formo, te hago instructor y encima te doy formación técnica para que puedas atender a tus propios clientes, porque si no estás condenado al fracaso. Como no tengas servicio técnico, no vas a vender. ¿Qué hace luego un cliente con una aeronave en la isla de no sé dónde, ¿no? Pues claro, no puedes. Necesita que menos que un servicio técnico para hacer un mantenimiento, un servicio postventa para un repuesto. Claro. Y eso es lo que tratamos de hacer en los mayores países posibles. ¿Y existe alguna aplicación profesional del autogiro? Sí. Es verdad que algunas de nuestras aeronaves, en este recorrido de ventas que hemos tenido, de 1000 y pico unidades que tenemos volando ahora en el mundo, en algunos países se está usando pues para vigilancia, por ejemplo, para vigilancia forestal. En Sudáfrica lo tienen muchos clientes para vigilar sus safaris, sus animales, porque en vehículos es más complicado. Tenemos conocimiento que algunas de nuestras aeronaves en algunos países han ido pues, a vigilar las costas. ¿Por qué? Fundamentalmente porque lo que tú puedes hacer con un helicóptero, nosotros lo podemos hacer con el mismo coste, por decir, por ejemplo, nosotros lo podemos hacer con 10 autogiros o 15. Entonces, imagínate lo que una empresa cubre. Un helicóptero mucho más caro. Mucho más caro y en cuanto a ojos, pues los ojos son los de una aeronave. Pero yo por el precio de que pues saco 10 autogiros, a ver quién cubre más, ¿no? Claro. Entonces, es una aeronave que se está usando menos de lo que se debería al servicio de
O sea, vigilancia se podría usar, ¿no? Sí, detección de incendios. Claro. Pues hay gente, pues ¿Y no lo utilizan para fumigar o cosas para así? fumigar también. Sí, ¿no? Tenemos algunas aeronaves en Latinoamérica, en Polonia, por ejemplo, fumigando. Porque yo para fumigar he visto de todo. O sea, un dron que le ponen una manguera, como buenamente pueden y lo Sí, también lo es una usan. aeronave muy buena. Dentro de nuestra producción decidimos hacer esta aeronave como solucionador de problemas. ¿Por qué? Porque es una aeronave que cubre terrenos pequeños que las grandes aeronaves no pueden fumigar porque las lindes se las saltan y entonces tienen sanciones. Es decir, como te pases fuera de tu terreno y fumigues, ¿qué hacen? Pues suelen dejarse unos márgenes Claro. y están perdiendo producto. El agricultor pierde esas lindes sin fumigar, no las pueden comercializar y el autogiro pues te cubre, por ejemplo, esos espacios para que el agricultor no lo pierda, ¿no? Claro. Sí, sí. Lo que pasa es que aquí en Europa no se puede, legalmente en Europa, por ejemplo, en Latinoamérica lo tenemos y en algunos países, pero en Claro, Europa un ultragiro, un alto ligero no lo puedes no utilizar puede. para un uso profesional en España, claro. Me has dicho tenéis 1.000 aeronaves Sí, sí, fuera vendidas. volando por todo el mundo, sí. Ostras. ¿Y vuestra producción actual cuánto es? Pues nosotros estamos fabricando ahora uno cada 6 días, en la actualidad. Uno cada 6 días. Uno cada 6 días real, pero la producción ahora mismo se está preparando de aquí a muy poco tiempo a que sean 2 y 3 cada 6 días. Sí, sí. O sea, duplicarla Sí, sí, incluso más. incluso triplicar. ¿Por el éxito del Revo? Sí. Sí. O sea, va a ser Todo viene ¿Vas a salir con Susana Griso por la mañana hablando del Revo? Oye, ¿por qué no? Yo estoy dispuesta a llevar el producto donde haga falta. Hostia, qué bien, ¿no? La verdad que sí. Sí, hay muy buenas expectativas para esta empresa a nivel nacional y mundial gracias a este producto. Ya los tenía con los otros, pero gracias a este producto ha cambiado todo muchísimo. ¿Y tendréis que ampliar las instalaciones? Sí. O Ya sea, tenemos aquí proyecto. está guay, pero no va a caber. No, imposible. Aquí la producción que nosotros tenemos intención de hacer no puede ser. Pero bueno, ya mismo nos entregan las llaves de naves colindantes que tenemos ¿sí? aquí. Ya mismo tenemos además el aeródromo de Ocaña solo para nosotros, que también va a ser un centro de apoyo para la fábrica. No paramos. Y Fuentevejuna forever, ¿eh? Hombre, Fuentevejuna aquí, forever. aquí en el corazón, ¿eh? Lo lleváis grabado. Totalmente. Hostias, qué lástima no poder hablar con Emilio José, porque tenemos la pregunta del patrocinador. El patrocinador se dedica a hacer prototipos. El patrocinador, que al final la empresa es mía también, pero yo lo patrocino. Se dedica a hacer prototipos. Entonces, hacemos una pregunta que es: ¿cuántos prototipos has tardado, o sea, has hecho Sí. para poder sacar el producto definitivo, ¿no? Imagino 7 años. Una locura, ¿no? Mucho. Una locura. Muchas cosas. Aparte A ver, cuando inventas en el mundo de la aviación, hay varios riesgos y uno es pues volar con lo que estás haciendo también o probar. Y entonces es un trabajo muy delicado, muchos cálculos, muchas cosas sin ser ingeniero, ¿eh? Está todo en la cabeza, son muchos años de experiencia y, Claro. y él lo tiene. Y está capacitado para eso y más. No creo que el Revo sea su última aeronave, fíjate lo que te digo. Ah, sí, ¿lo va a mejorar todavía? Yo creo ¿ya está trabajando en el Revo 2? Él no para. ¿En el Su Revo cabeza Revolution? No para. Él no para. Muy bien. Y entonces, vale, para los próximos años por delante, que explotar a saco Por supuesto. este nuevo modelo, Sí. ampliar Pero instalaciones. sin olvidar que puede haber más productos también que podamos sacar diferentes ¿Sí? al mercado. Sí. Una nueva versión Sí. de esto. Muy bien. Oye, pues ha llegado tu momento crítico. Sí, bueno. La pregunta no te vas a salvar, Vale. que es la que hacemos todo el mundo, es... sí, bebe agua. Voy a beber agua. Bebe agua, lo vas a necesitar. Es si me puedes explicar cuál ha sido tu mayor cagada profesional. Venga, la venía teniendo en mente, ya lo tengo bastante claro, aunque Ya me vienen preparados, ¿eh? Sí. Reconozco que me va a dar mucha vergüenza. Porque Sí, me va a dar mucha perfecto, vergüenza. perfecto. Pero bueno, me voy a soltar y lo voy a Nos decir porque encanta no la lo vergüenza. sabe todo el mundo. Y es que, bueno, los primeros años trabajando en esta empresa, pues obviamente pues no tengo la experiencia que tengo ahora, Claro. ni con los idiomas tampoco. Claro. Digamos que no me desenvolvía bien. Sí. Es decir, yo venía aquí del COU o de tal con el inglés Con el inglés justito. justito. Sí, Bueno, sí, como sí. cualquier español. Claro, no como ahora igual ya que no tengo problemas, pero Bueno, al principio no lo tenía. Total, que, bueno, pues se me encarga particularmente que vaya a recoger a un cliente, Vale. además una persona importante, que viene
de Sudáfrica Sí. para certificar nuestros autogiros. Es decir, se me pide que vaya a Córdoba a recoger al jefe de certificación de Sudáfrica. Venga. ¿Vale? Y yo digo, bueno, pues perfecto, Pues estoy preparada, cojo el coche, voy vamos para allá. acompaño a un compañero. Y voy para allá pues a darle la bienvenida, para ponerle todo fácil y recogerle. Total, que yo me planto en la estación de Córdoba. Claro, yo para mí entendiendo que si viene de Sudáfrica, pues yo me imagino pues recibir una persona pues, de color. Vale. ¿Sabes? Sí, sí. Y este hombre que no aparecía. Y digo, ¿qué pasa aquí? Yo llamando a la fábrica, pero ¿qué pasa? Que no aparece. Este hombre no... Total, que veo un hombre pues en la estación pues de color. Vale. Y digo, aquí está, es. este es, se me ha escapado. Digo, este es, se me ha escapado. Digo, bueno, curioso, no lleva prácticamente maleta, pues será que viene con lo puesto, pues no sé. Total, que me voy hacia él y me presento y el hombre pues no habla inglés, habla francés. Total, entre que yo no hablo francés, hablaba poco inglés, no nos entendíamos nada. Pero yo digo, Vente, este ¿no? es mi ingeniero de Sudáfrica, yo me lo llevo a la fábrica. Hostia, Esto es verídico. Hostia. Pero es que el otro va y me dice que sí, que me acompaña. Sí. Como te lo cuento. Y digo, pues yo ya tengo mi ingeniero sudafricano. Ya estamos listos para irnos a la fábrica y meterlo en el coche. Y cuando llegamos al parking me dice que en el coche no se mete. Y yo le digo, señor Mamba, ¿cómo que no se mete en el coche? Digo, vamos al coche que nos vamos. Y dice que no se mete en el coche. Y digo, llamo a la fábrica, oye, que este hombre no se quiere venir. Y me dicen de fábrica, Cristina, a ver si no va a ser, a ver si te estás trayendo otra persona a la fábrica. Y ya pues busco el móvil y le digo, pero vamos a ver, ¿usted es este? ¿Usted es este tío? Y me dice, no, yo me llamo, yo no sé qué nombre me dice y soy de Nigeria. Y digo, ay, madre mía, que si se me llega a subir al coche, que yo me presento en fábrica con un tío que te has encontrado en la estación, ¿no? Venga. Y mientras tanto, el otro hombre en la estación buscándome, porque yo estaba intentando meterme a otra persona en el coche. Pero vamos, yo convencidísima. Digo, este tiene que ser. De Sudáfrica, pues es negro. Bueno, tú claro. Imagínate que presento en fábrica, pues vete tú a saber con quién. Me presento allí en la fábrica, yo convencida que se meta en el coche, pero ya llegó un momento yo cabezona que se meta en el coche. ¿Quieres entrar, por favor? Sí. Oye, muy buena esta cagada, muy buena, buenísima, es de las mejores que hemos tenido en el podcast, buenísima. Oye, muy bien, me ha encantado charlar contigo este ratito. Muchas y gracias. me ha impresionado, me gusta muchísimo, además. Una de las cosas que nosotros intentamos defender en este podcast es la divulgación de la tecnología española, y aquí vosotros pues sois un referente, ¿no? Estáis arriba de todo, con lo cual me alegro muchísimo de que existáis como empresa y que proyectéis la tecnología que se hace en España. Muchas gracias, estamos muy agradecidos porque todo lo que sea para nosotros la difusión y personas como vosotros que vengáis a contar nuestra historia y a poner vuestro grano de arena un poco en esa importancia, en eso que estamos trabajando día a día, pues para nosotros es un placer. Pues muchísimas gracias, Cristina. Y lo que te iba a pedir, si puede ser, que alguien nos explique un poco vuestra fábrica. Queda lo mejor. Claro. Esto ha estado muy bien, pero es que ahora queda lo mejor. Claro, vamos a ver si podemos ver el chiringuito que tenéis montado. Vamos, perfecto. Pues venga, vamos allá. Pues vamos. Thank you.